la villa, allí funda con Jorge Juan, crea el observatorio que después, años después, sería trasladado a la isla de León, entonces ahora San Fernando, y todavía continúa el Real Observatorio de Marina que está en San Fernando. También allí le sorprende el terremoto de Cádiz, que en realidad, como han dicho, es el terremoto de Lisboa, y lo que llega a Cádiz es un maremoto, ahora se llama tsunami, un maremoto que choca contra las fortificadas baluartes de Cádiz, hace muchos destrozos, muchos muertos, y dicen que milagrosamente esta ola de agua se para en La Carraca, que es el arsenal de La Carraca, allí en la isla de León. Desde entonces la Armada todos los años celebra un acto que se llama la bendición del mar, porque se consideró milagroso. Esta bendición del mar consiste en que se saca el Santísimo Sacramento de la iglesia del Rosario del arsenal de La Carraca, se lleva al lado del agua, en el muelle allí de La Carraca, y allí se bendicen las aguas. Esto es una cosa que se sigue haciendo todos los años en el arsenal de La Carraca. Es un espectáculo muy bonito, se pone como si fuera el Corpus, todas estas hierbas aromáticas, romero, por allí por el suelo, y desfila, y es un acto muy bonito. Bueno, pues entonces él también ayuda en la reconstrucción de Cádiz, también había ayudado en la reconstrucción de Lima, que quedó destruida por el terremoto, y sobre todo desarrolla una labor importantísima en la Asamblea Amistosa Literaria. Aquí les voy a leer muy brevemente los temas que él tocó. Como se sabe, la Asamblea Amistosa Literaria fue fundada por Jorge Juan. En su casa se reunían todos los jueves y allí aparecían, allí se exponían los trabajos de los mejores científicos de la época que estaban en Cádiz. Estaban en Cádiz y eran pues la mayoría de la Armada, porque la Armada en la época de la Ilustración pues fueron quizá, pues con el Real Cuerpo de Artillería, quizá los dos cuerpos más prestigiosos del reino en aquel entonces. También con Jorge Juan hizo el reglamento para la futura Academia de Ciencias, porque claro, los franceses hablaban mucho de que ellos eran académicos, por eso Jorge Juan quizá funda la Asamblea Amistosa Literaria, y son Jorge Juan, Godin y Carbonell los que hacen los estatutos de lo que debe ser la Sociedad de Ciencias, que elevan al Marqués de la Ensenada y que un siglo después se convertiría en la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Les voy a leer muy brevemente algunas de las ponencias que dio Luis Godin en la Asamblea Amistosa Literaria. Esto quiere decir que me estoy pasando del tiempo. Sobre agricultura y botánica, observaciones sobre la hierba añil, su cultivo y modo de beneficiarse de hacer la tinta añil. Esta lo expuso el 30 de enero de 1755 y el manuscrito es el número 11.553 en la Biblioteca Nacional. También sobre geografía e historia expuso otra ponencia sobre la posición geográfica de la costa oriental de la América Meridional, como Buenos Aires, Cabo Santa María, en la boca del Río de la Plata, Río de Janeiro. También está en la Biblioteca Nacional. Sobre la astronomía, sobre el instrumento de pasajes y su colocación. Esto de pasajes era lo que era el anteojo meridiano o de pasos. También está en la Biblioteca Nacional. Sobre física y matemáticas,
Observación del peso de los cuerpos, leída el 13 de marzo de 1755. Esto es unos experimentos que hizo en las minas de Potosí sobre la plata y las expuso también en la Academia Amistosa Literaria. Extractos sobre algunas observaciones astronómicas hechas en el Observatorio de la Academia de Guardiamarinas. Sobre la ecología, noticias útiles del estudio de la ciudad subterránea que se ha descubierto a pie del Vesubio. Es Herculano, que está al lado de Pompeya. Sobre geología, relación del temblor de tierra que se experimentó en Cádiz el 1 de noviembre de 1755. Se titula Temblor de tierra, reventación del mar con el voraz elemento de fuego. Y también hace una adición a dicha relación que también dispone en la Academia Amistosa Literaria y que también está en la Biblioteca Nacional. Aquí tengo el número del manuscrito. Luis Godén, en cambio, pues tenía un gran sentimiento, porque cuando se le nombra director de la Academia de Guardiamarinas, entonces Jorge Juan era el capitán de la Real Compañía de Guardiamarinas, uno, diríamos, era encargado del estudio y el otro era de la formación integral de los oficiales, se le da el título de coronel graduado del Ejército, y a su hijo el de teniente de ingenieros de marina. Su hijo fallece poco después. Después, cuando va a París para reintegrarse a la Academia de Ciencias, que efectivamente se le admite después de nuevo, unos pocos años de su muerte, allí casa a su hija, y una vez que casa a su hija, regresa a Cádiz. Allí su hija pues también moriría unos años después, y entonces Luis Godén vuelve a Cádiz. Allí ya no tiene familia y allí muere en Cádiz a la edad de 56 años y con el aprecio de toda la ciudad. Es enterrado en la iglesia de San Antonio, aquella iglesia que está en la plaza de San Antonio. Su lápida ha desaparecido, pero su memoria pues continúa entre nosotros por los grandes beneficios que hizo para la ciencia de España, y ahora, con ocasión del 250 aniversario de su muerte, es hora ya de que se le rinda un homenaje. Muchas gracias por su atención. Bueno, y ahora desde luego me siento muy honrado al presentarle dos personalidades. La primera, don Jorge Juan Guillén Salvetti, coronel de la Armada, director que fue de la Biblioteca Central de la Marina y secretario perpetuo de la Asamblea Amistosa Literaria. Jorge estuvo a punto de no llegar aquí a Novelda. De la Fundación Jorge Juan. Patrono también de la Fundación Jorge Juan, se me olvida, y no te digo lo demás porque después los títulos que tienes de académico. Bueno, estuvo a punto de no venir. Y de no venir precisamente porque gracias a su padre lo hizo. Gracias a su padre, Jorge Juan, lo tenemos aquí. Hace muchos años, en 1913, un joven, precisamente llamado Julio Guillén, viene a Novelda a presenciar los actos de Jorge Juan con motivo de elevarse el pedestal y la estatua. Él estaba estudiando arquitectura. Vamos a Novelda, que resulta que hay una cosa interesante. Viene el ministro de Marina, una serie de personalidades. Bueno, pues vamos a Novelda. La impresión que le causó los actos del segundo centenario que Novelda hizo a Jorge Juan, la cantidad de gente importante que vino aquí a Novelda, cambió el curso de la historia. Cambió el curso de la historia y don Julio se hizo marino. Se hizo marino, llegó almirante, y gracias a él precisamente tenemos en el viso del Marqués el Archivo General de la Marina. Claro, don Julio vino aquí, se hizo marino y su hijo se hizo marino. Así que desde luego hoy tenemos la gran satisfacción de ver a
a Jorge Juan, desde luego, entre nosotros. Y por otra parte, ya, y para terminar, desde luego, tengo también el gusto de presentarles al presidente de la Asamblea Amistosa Literaria, el excelentísimo señor don Juan Sánchez García, general del Ejército y director que fue del Museo del Ejército, uno de los mejores museos militares que tenemos en toda Europa. Con ustedes voy a dejarles, pero primero les voy a decir de qué van a hablar, porque desde luego Jorge Juan tenemos hoy que nos quiere decir sobre la construcción naval que hemos hablado muchísimo en Novelda y que la tenemos muy asumida, bueno, pero siempre Jorge encuentra desde luego algunos de los recovecos y algunas de las novedades para asombrarnos. Y después tenemos al general Sánchez García, que nos va a hablar de los prisioneros franceses de la batalla de Bailén, que fueron concentrados en la isla de Cabrera. Un episodio muy pasado por encima y que realmente es uno de los más dramáticos de la guerra de independencia. Con ustedes, en primer lugar, don Jorge Juan Guillén Salvetti. Gracias. Muchas gracias. Yo he estado a punto de no venir porque he sufrido una afección de garganta todos estos días anteriores, que no me he muerto de milagro, pero afección que no confundan ustedes con la gripe A, todavía se me nota la garganta, ¿no? Y si he venido ha sido por encontrarme a todos los buenos amigos que tengo aquí, ¿no? Y aunque estaba yo postrado en cama, fastidiado, sin comer los 10 días y tal, pero he sacado fuerzas para hacer los deberes y pergeñar aquí unas cuantas páginas que les voy a leer, ¿eh? Páginas dedicadas a Jorge Juan y a la construcción naval. Uno de los aspectos más interesantes del programa naval de Ensenada fue la consideración historiográfica del giro hacia Inglaterra. Esto supuso un profundo contraste con los nexos del reformismo ilustrado español respecto a Francia. Aunque parezca una paradoja, la misión de Jorge Juan en Inglaterra es también heredera del espejo francés. Notarán que la garganta tengo. La audaz misión de Jorge Juan en Inglaterra marcó un antes y un después en la política naval de Ensenada, dando una marca cualitativa a los nuevos buques de guerra. Esta calidad se debía basar conjuntamente en dos claves, una de tipo operativo y la otra logística. Las bases cualitativas del poderío naval español se cifraban tanto en la construcción, que debía dar una solidez a los navíos de línea y fragatas, que aumentaría su autonomía y por lo tanto su operatividad. Dados estos condicionantes, la misión de Jorge Juan se basaba en estudiar la arquitectura naval inglesa a fin de obtener un perfil de navío y fragata que fuera superior y reclutar al personal técnico que pudiera dar la solidez constructiva requerida a los diseños de Jorge Juan.